Es momento de hablar de los temas de salud con Mar Romero Salamar. Buen día para usted. Buenos días, Ángela. Y vamos a empezar con la que podría ser una buena noticia para los pacientes. En Estados Unidos, una farmacéutica anunció que decidió bajar el precio de su insulina. Sí, la noticia llegó la semana pasada por parte de la farmacéutica Eli Lilly. Vamos a revisar su comunicado donde se comprometen en reducir en un 70% el precio de sus fármacos de la insulina para que cuesten un máximo de $35 al mes. Justifican que dan estos pasos para facilitar el acceso precisamente a este fármaco que debido al complejo sistema sanitario del país como Estados Unidos no tienen acceso. Hay muchas personas que no tienen acceso a este medicamento de forma asequible. Además, así Eli Lilly se alinea a una política del presidente Biden que quería precisamente esta reducción de precios hasta un $35 mensuales para todo el mundo. No logró aprobarlo en el Congreso, solamente para los pacientes que están incluidos en Medicare, que es para mayores de 65 años. Entonces, bueno, empezamos con esta noticia que promete ser un cambio en el mercado de este fármaco. El acceso a la insulina es un problema en el sistema de salud como el estadounidense, ¿no? Claro, y además la insulina no es un fármaco opcional para las personas que tienen diabetes, ¿no? Si no se toma, no se controlan los azúcares, el azúcar en sangre y aumentan todas las consecuencias de esta enfermedad. En general, los seguros médicos la incluyen, pero en Estados Unidos el seguro médico depende un poco de cuánto puedas pagar y eso hace que haya más de 31 millones de personas que no tienen acceso, según The Lancet, a ningún tipo de seguro médico, por lo tanto, que si desarrollaran diabetes o tienen diabetes no acceden a la insulina y además hay personas de eso pagando miles de dólares cada año precisamente por los altos precios de este medicamento que han ido aumentando además en los últimos años. Hay un estudio publicado en JAMA Networks que repasa precisamente el alza de estos precios. La línea naranja es el precio de lista, es decir, lo que recomiendan las farmacéuticas, lo que dicen que cuestan las farmacéuticas y ha aumentado más de un 200% en los últimos 10 años, desde 2007 hasta 2018, aunque los precios netos, que es el que paga el paciente, se han estabilizado gracias a políticas públicas para intentar compensar precisamente estos altos precios. Sucede que hay solo 3 farmacéuticas que hacen insulina, Eli Lilly es una de ellas, a ver si pues a raíz de que esta limite los precios y los baje tantos, haga más competitivo el mercado y obligue también a las otras 2 farmacéuticas a hacer lo mismo. Vamos a cambiar de tema y quisiera que habláramos de un estudio que nos puede entregar pistas sobre los efectos de la radiación en la genética. Sí, es un estudio bien interesante, publicado en Science Advances el viernes pasado, sobre la genética particularmente de los perros silvestres, es decir, no cuidados por humanos, en Chernóbil, donde sucedió el accidente de la planta nuclear en 1986. Lo que hicieron fue secuenciar la genética de más de 300 ejemplares y su principal hallazgo es que su genética es muy diferenciada y distinta a los perros de otras zonas, tanto del país como de Europa. En este gráfico, de hecho, vemos en unos puntos rosados cómo serían los perros silvestres de otras zonas pues, alrededor de Chernóbil, pero no en la zona donde la radiación afectó, y vemos que se van diferenciando primero los perros de la ciudad de Chernóbil, que estaba cerca de la planta nuclear, y después los perros de la zona de exclusión, de la zona de la planta nuclear precisamente de Chernóbil. Es decir, que no solo son diferentes en general, sino que cuanto más cerca al epicentro del desastre, más diferentes eran. Entonces, bueno, la historia además es que poco después del accidente en 1986, como decíamos, las autoridades lo que hicieron fue intentar pues matar básicamente a todos los perros que habían quedado después de que los evacuaran a la población humana en un intento de que no extendieran la radiación, pero algunos sobrevivieron. Estos de los que hablamos son sus descendientes y además los autores del estudio dicen que es la primera parte, ¿no?, de una investigación más profunda que busca entender precisamente si ese vínculo tiene que ver con que esos primeros perros que quedaron ahí tuvieron algún tipo de afectación genética por la radiación a la que estuvieron expuestos. Entonces, bueno, también es importante además recordar que ahora mismo igual estos perros que han estudiado no han estado expuestos a una radiación alta, sino a niveles bajos, crónicos de radiación que no son nocivos de la misma forma. Claro, con el paso de los años, ¿qué conclusiones se pueden extraer desde este estudio que por ahora pues no serán muchos, ¿no? Claro, es un primer paso, ¿no? Es un primer capítulo de una serie que esperamos que se vaya desarrollando. Por ahora todavía son pocas porque no se sabe si esta diferenciación genética es debido, como decíamos, a esta exposición directa de sus ancestros, de esos primeros perros que quedaron ahí, o si lo que ha pasado es que como es una zona bastante aislada donde no viven personas, por lo tanto no hay renovación de la población de perros, no hay nuevos animales, pues
pues se han interrelacionado tanto entre ellos que se han ido diferenciando genéticamente del resto de perros del país. Eso también podría ser una explicación. Es difícil, ¿no?, entender o poder aislar cuál es esta diferencia. Sabemos que según la dosis y el tiempo de la exposición, la radiación sí provoca daño o cambios en el ADN, y sabemos además que este equipo de investigación precisamente va a publicar un estudio dentro de poco que ahonde en esta investigación que han empezado a publicar. Pero la verdad es que, para sorpresa de muchos, Chernóbil se ha convertido en casi un paraíso en la Tierra debido a que no hay intervención humana. Por ejemplo, hay un impacto que es importante que queríamos revisar también de un estudio que se recoge la información y ayuda a entender, ¿no?, cómo la vida se enfrenta a estos eventos adversos. Es un estudio publicado en 2022, particularmente en este caso sobre unas ranas. No son sobre unos perros, sino sobre unas ranas. Son más oscuras según más cerca de la zona del epicentro del desastre estuvieron. Y esto no es necesariamente porque la radiación les hizo cambios genéticos que luego han trasladado a sus descendientes, sino porque la radiación las protegía la melatonina en este caso las protegía de la radiación. Por lo tanto, sobrevivieron las que eran más oscuras y han ido pasando esta característica genética a sus descendientes. Es decir, que un impacto seguro lo ha habido. No sabemos qué tan nocivo es, y sabemos, por supuesto, además, que a corto plazo, por supuesto, la exposición a la radiación es nociva, pero que a largo plazo pues puede dar resultados muy inesperados que todavía a día de hoy no tenemos claro y se están investigando. La naturaleza sabia y fuerte. Gracias a usted, Mar. Muchas gracias, Ángela.